Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único velo de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, San Bonifacio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, ya nos está acabando el tiempo. No sé si vamos a terminar los mandamientos. Porque creo que va a ser el Padre Vierno que sigue con las siguientes dos clases. Porque tengo que ir de viaje otra vez. Y ya en junio, sí, el 4 de junio, 4, 11, 18 y 25, vamos a tener otra vez las pláticas para los sacramentos, ¿no? Entonces todos que tienen un hijo que necesita bautizar, será confirmado, que va a ser padrino, vamos a hacer otra vez el ciclo de 4 pláticas. Pueden sacar su constancia, tienen una vigencia de 3 años, si quieren aprovechar. Entonces, pues no sé cuándo vamos a alcanzar así. Pero hoy hay un poco más, un tema muy importante que necesitamos tratar relacionado al 5º mandamiento. ¿Okay? Cuando el 5º mandamiento es no matarás. ¿Okay? Y pues puede ser que cuando examinamos la conciencia, como brincamos este mandamiento porque decimos, pues no he matado a nadie, entonces no me aplica este mandamiento. Pero obviamente siempre hay más sentidos. Okay. Me imagino que la semana pasada el Padre Vierno les platicó sobre pues, otros tipos de ofensas contra este mandamiento, faltas de caridad, etc. Okay. Y debemos de hablar de escándalo. Escándalo cae bajo este mandamiento porque estamos hablando de realmente matar el alma del otro. Entonces, en un sentido muy real, es más grave que homicidio. Si nos hacemos responsables, culpables, para un pecado que quita de alguien la vida de gracia. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de escándalo, literalmente la palabra en griego quiere decir como una piedra que de atropieza, ¿no? O un obstáculo en el camino que hace que atropieces. Y si entendemos escándalo como ocasionar el pecado del otro, tiene sentido esa palabra, ¿no? Porque estamos obstruyendo su camino hacia Dios. Pero a veces usamos la palabra en un sentido más general, ¿no? Me escandalicé, ¿okay? Cuando realmente no estamos hablando de la definición técnica de la palabra. Pero también tiene sentido, porque cuando hablamos así, pues estamos hablando a lo mejor del horror, ¿no? O indignación que sentimos cuando vemos algo ofensivo o algo indecoroso. Me escandalicé que habló así, ¿no? Pero técnicamente, en el sentido estricto, es un dicho o hecho menos recto que proporciona al prójimo ocasión de pecado. Okay, entonces, para examinar esta definición, es decir, dicho o hecho, palabra, acto, algo externo,
No podemos escandalizar con puros pensamientos porque nadie sabe lo que estamos pensando menos Dios. ¿Okay? Pero también puede ser la omisión de algo obligatorio que ocasiona un escándalo en otros. ¿Okay? Y normalmente estamos hablando de algo que anima al otro a hacer lo mismo, de imitarte. ¿Okay? Entonces, el tema de escándalo aplica en manera diferente a diferentes personas. Entre más responsabilidad que tengas, pues más fácil es ocasionar escándalo. También entre más grande sea la expectativa de que la gente tenga de ti, entonces puedes causar más escándalo. Los papás para con sus niños. Los niños deben de respetar a sus papás, ¿no? Entonces el ejemplo que les das es muy importante. Y tu responsabilidad para el escándalo que reciben pues es más grande que una persona externa. ¿Okay? Un sacerdote, por ejemplo, también tiene mucho riesgo de ocasionar escándalo. ¿Por qué? Pues la gente tiene expectativa de que va a hacer ciertas cosas, va a portarse de cierta manera y es responsable para muchas personas. Entonces es más fácil que ocasione escándalo. ¿Okay? Menos recto en esta definición, porque a veces hablamos de escándalo, pero es algo que tenemos que hacer, es correcto hacerlo, y eso no es escándalo en el sentido estricto, porque como vamos a ver luego, nunca debemos de omitir algo que nos obliga gravemente a hacer, ¿okay? Una obligación grave y buena, obviamente, aunque alguien más recibe escándalo, ¿no? Y también hay escándalo real y escándalo, lo que vamos a llamar escándalo fariseico, ¿okay? Que no realmente es escándalo, es alguien que quiere ser escandalizado, que es más pecado para la persona que recibe el escándalo. ¿Okay? Pero dice, al menos aparentemente, porque tenemos que cuidar los hermanos más débiles. Entonces un ejemplo que podemos pensar es si es día de abstinencia, ¿okay? Pero yo tengo una causa justa, ¿okay? Estoy enfermo y el médico dice que tengo que comer carne por alguna razón, entonces estoy comiendo carne, pero toda la gente me ve y no saben que tengo esa excusa, entonces es aparentemente menos recto, aunque yo no tengo culpa por el hecho de estar comiendo carne en ese día, pero sí de todos modos puedo tener culpa por el escándalo que causó en los demás. ¿Okay? Y que proporciona al prójimo ocasión de pecado. ¿Okay? Para que haya verdadero escándalo no es necesario que el prójimo caiga de hecho en el pecado. ¿Okay? Puede resistir. Basta que lo que se dice o hace sea de suyo provocativo o incitante, ya sea por su mera presencia, o por petición, consejo o inducción directa. Por ejemplo, estoy obviamente ocasionando un escándalo, induciendo a pecar, ¿no? Si digo, ¿me puedes robar el dinero de ese banco, por favor? ¿No? Estoy pidiendo que haga algo que es pecado. Pero y aún si la persona niega lo que le pido, estoy culpable de pecado, de escándalo.
el escándalo suele afectar a las personas de mediana virtud. ¿Okay? Eso es interesante. No las personas sin virtud y no las personas de mucha virtud. ¿Por qué? ¿Tienen una idea por qué podemos decir eso de mediana virtud? O sea, a lo mejor a alguien que no tiene virtud pues no le va a importar. Sí, exacto, es como normal. ¿Okay? Una persona virtuosa pues ya tiene un nivel que Exacto. entiende que Sí, no le es afecta. un obstáculo para... Exacto. Pero para la mayoría de nosotros, creo que podemos decir que estamos en medio. No hemos llegado a la perfección de virtud, pero ojalá que tengamos algo de virtud. ¿Okay? Entonces somos como... es posible que tengamos que el escándalo nos afecte. Entonces, no los viciosos son muy santos porque los viciosos no necesitan quien les induzca. Los muy santos no se dejan mover. Sin embargo, siempre es peligroso para todos. ¿Okay? Entonces, tenemos que hablar de dos categorías de escándalo, diferentes divisiones. ¿Okay? Okay. Activo y pasivo. Okay. Activo es cuando yo causo el escándalo. Pasivo es quien recibe el escándalo. Okay. Y el escándalo activo pues puede ser directo o indirecto. Yo creo que la mayoría de las veces es indirecto, porque es particularmente grave cuando hablamos de un escándalo directo, es decir, cuando mi intención es hacer daño espiritual al otro, inducirle a pecar. El ejemplo que di de pedir un acto pecaminoso es un escándalo directo. Si sé que está mal lo que estoy pidiendo. ¿Okay? De hecho, otro nombre para eso, ¿okay? en el sentido más estricto, es escándalo diabólico. Porque ¿qué hace el diablo? Sí, trata de hacer que pequemos, ¿no? Entonces, si mi intención es dañar el alma de otra persona, entonces estoy haciendo lo que hace el diablo. El escándalo indirecto, ¿okay? Es cuando podemos esperar el daño, cuando prevemos el daño, pero no cambiamos nada de nuestras palabras o acciones. Entonces, es escándalo en el sentido de que somos culpables por eso, porque no hicimos nada para prevenirlo. Pero es indirecto porque mi intención es hacer lo que me agrada sin que me importe cómo afecta a los demás. Entonces vemos cómo esto es más común, como no pensamos en el prójimo. Y es un grave defecto de caridad hacia el prójimo. Porque sí tenemos que preocuparnos por el bien del otro. Y si hay riesgo de que mis acciones afecten en esa manera el otro, pues tengo que cambiar cómo actúo. Pero cuando hablamos de escándalo pasivo, entonces aquí tenemos directo y indirecto. Okay, y aquí pasivo, en quien recibe el escándalo, es realmente ocasionado. O falsamente ocasionado. ¿Okay? Y la diferencia aquí es cuando hablamos de escándalo real recibido, estamos hablando de la mayoría de las personas
en circunstancias ordinarias, esas personas recibirían un escándalo. Entonces la culpa cae en quien hace el acto escandaloso. Porque se puede preverlo, ¿no? Porque es normal, según la condición del ser humano. Pero aquí es cuando hablamos de la actitud fariseica, porque el escándalo recibido procede de la malicia de la persona que recibe el escándalo, porque está buscando pretexto de pecar. Está como esperando de que hay una excusa para hacer lo que de todos modos quiere hacer. Y pues también puede ser por causa de debilidad de cierta persona. Ciertas personas son más sensibles y reciben escándalo más fácilmente. Pero la persona que actúa no puede ser culpable porque pues eso es fuera de lo normal, de que alguien reciba escándalo en ese sentido. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Padre, pero ahí ya sería Dios nuestro Señor el que sabría si hubo una culpa o no, porque es más de las intenciones internas de los que lo reciben. Al final de cuentas sí, pero cuando nos confesamos, cuando examinamos la conciencia, tenemos que pues examinar nuestros actos y distinguir porque podemos enterarnos de que alguien se escandalizó de algo que hicimos. Pero allí tenemos que discernir si fue razonable que se escandalizó y entonces nosotros tenemos la culpa o fue algo muy fuera de lo normal, ¿no? Vamos a hablar de modestia en un momento, pero podemos dar un ejemplo, ¿no? De que pues hay normas de cómo se viste para evitar ese tipo de escándalo. Pero si alguien tiene un trastorno y se excita por ver, no sé, la mano de alguien, ¿okay? Entonces esa no es la culpa de quien que no lleva guantes, ¿okay? Es culpa de la persona que está así, ¿no? ¿El escándalo siempre es público? No, vamos a hablar también de esa distinción, pero hay escándalo privado, es decir, que nosotros estamos platicando, pero solo nosotros dos, y algo que digo te escandaliza. Es privado, porque son pocos, por uno, quién sabe. Pero hay escándalo público, por ejemplo, con personas públicas, políticos, por ejemplo, pueden escandalizar, personas famosas. Entonces allí les toca también como una reparación pública por el escándalo que hacen, porque están dañando muchas más personas. Ok. En escándalo activo, normalmente en sí, la gravedad es grande, ¿okay? Entonces es un pecado grave contra la caridad. Siempre hay circunstancias que pueden afectar eso. Puede ser que no advertimos totalmente al escándalo que podemos causar, pero cuando hablamos de ocasionar pecado, es decir, dañar el bien espiritual, pues el daño es potencialmente, por lo menos, muy grave. ¿Okay? Y nuestro Señor habla de eso. ¿Okay? El Evangelio de San Mateo, al que escandalizare a uno de esos pecanuelos que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y le arrojaran al fondo del mar. ¿Okay? Los que quieren pensar en como Jesús, como una caricatura, siempre sonriendo, siempre siendo muy amable,
Okay. Esas palabras son fuertes, ¿no? También el Señor pudo hablar fuertemente cuando era necesario. Okay. Hay del mundo por los escándalos, porque no puede menos de haber escándalos, pero hay de aquel por quien viniera el escándalo. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y échalo de ti. Que mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con manos o pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y échalo de ti. Que más te vale entrar con un solo ojo en la vida que con ambos ser arrojado en la gehenna de fuego. Okay. El Señor no está diciendo que literalmente debemos de cortarnos la mano. Más bien está hablando del escándalo, diciendo que lo que sea que causa pecado, si no hay otra manera de evitarlo, tenemos que tomar todos los medios para evitar el pecado, aunque sean muy severos. Bueno, siempre es pecado contra caridad, pero también hay otro pecado a veces contra la virtud, contra la cual trata el pecado que comete la otra persona. Entonces es como, puede ser doble pecado cuando causamos escándalo en otro. Okay. Entonces, bueno, el ejemplo más fácil es con la inmodestia, ¿no? Entonces, si alguien se viste inmodestamente, es pecado contra la caridad, pero también es pecado contra la pureza, porque está induciendo a la otra persona de pecar contra esa virtud. Un pecado en sí grave, que yo hago algo muy grave, puede tener aspecto de escándalo leve, porque a lo mejor el ejemplo que doy pues, no tiende a inducir otro a pecar, porque el pecado que cometo es tan ridículo, tan horrible, que pues no es muy probable que alguien me va a copiar, imitar. O puede ser al revés, un pecado para mí leve puede causar grande escándalo en el otro. ¿Okay? Eso es importante fijar en eso. ¿Okay? Y el aspecto de escándalo puede ser grave para mí. Y eso también depende de cuántas personas estoy escandalizando. ¿Okay? Entonces, si, ¿qué sería un ejemplo? De algo no tan grave, pues por ejemplo, imaginamos que tengo una semana muy ocupada, y omito rezar mi rosario algunos días, tal vez es un pecado de negligencia de mi parte, porque debo de hacerlo y no estoy organizando mi tiempo. Pero como no hay obligación grave, no podemos decir que es pecado grave para mí, pero es algo que necesito enmendar. Pero si la misma persona me ve 3 veces en una semana o se entera que no rezo mi rosario, puede ocasionar un pecado, un escándalo más grave, porque esa persona puede pensar que el rosario no es importante y nunca lo va a rezar, por tomar ese ejemplo. ¿Okay? Entonces, un acto leve en sí puede ocasionar escándalo más grave. Hay obligación grave de evitar el escándalo pasivo, realmente ocasionado. Eso es interesante. La carta a los romanos. No destruyas por amor de la comida la obra de Dios. Todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre comer escandalizando. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se escandalice.
o flaquee. ¿Okay? ¿Qué está diciendo aquí San Pablo? ¿Okay? Está hablando en Roma, ¿okay? De los cristianos que viven entre los paganos. ¿Okay? Y muchos entendieron de que comer la carne de los animales sacrificados a los dioses paganos pues fue una participación en el sacrificio. San Pablo en esa parte está diciendo que nosotros sabemos que esos dioses no son nada. Entonces, no importa realmente. ¿Okay? Sabemos, no creemos en ellos, no, porque lo que hacían es, después de sacrificarlo, ¿okay? Luego lo vendieron el animal a otra persona que lo vendía en el mercado. Entonces estaba diciéndoles que no era necesario investigar de dónde vino ese animal. No importa, ¿okay? Sabemos más. ¿Okay? Pero está diciendo a la vez que como sabes que tus hermanos, hay hermanos débiles que piensan al verte comer esa carne, que estás como consentiendo los sacrificios paganos, mejor no hacerlo por su flaqueza. Por lo menos, los teólogos dicen, por lo menos por un rato, hasta que entienda mejor y lo saquemos de su error de pensar así. A ver, estoy como entendiendo que es importante entonces a veces, o sea, guardada la debida proporción, lo que piensan los demás. Muchas veces, ¿sí? Vamos a ver algunas distinciones, pero como me preocupo por el bien de mi prójimo, y aunque está en error, a veces necesitamos sacarlo de su error, pero a veces no es posible en un momento, y mejor que yo hago el sacrificio de no hacer nada que le va a causar escándalo, de que aprovechar de mi legítima libertad sabiendo que puede ocasionar un escándalo en la otra persona. O sea, actuar un poco en la medida del entendimiento del otro. Sí, sí. O sea, si el otro no tiene un entendimiento muy amplio de las cosas, sí, hay que actuar con prudencia, sí, para no provocar el escándalo debido al poco conocimiento de alguna situación. Sí, por ejemplo, imaginamos que voy a predicar a un grupo de protestantes del tipo que creen que todo alcohol es malo. ¿Okay? Entonces vamos a un restaurante y yo sé que no hay nada pecaminoso tomar de medida. ¿Okay? Pero si voy la primera vez con ellos y la primera cosa que hago es pedir una cerveza, pues eso va a afectar, se van a escandalizar porque a lo mejor piensan que pretende ser hombre de Dios y así ofende a Dios, entonces es hipócrita, no voy a escuchar nada que dice. Entonces es un escándalo falsamente recibido porque están en error. Y a lo mejor, si sigo platicando con ellos, si hacemos amistad, llegará el tiempo en que tengo que enseñarles que están en error. Pero la primera vez sería muy imprudente de mi parte de permitir un escándalo aún falso, porque no hay necesidad. ¿Sí? Y podemos imaginar muchas situaciones similares, ¿no? Es como un poco de criterio, ¿no? Sí, necesitamos mucha prudencia. Padre, pero por ejemplo, en ejemplos al revés. Uh-huh. Cuando estoy en una comida con amigos que no tienen la costumbre, por ejemplo, de bendecir alimentos, Uh-huh. pero yo de todas formas tengo esta costumbre y lo quiero hacer, debería de pensar, no voy a bendecir los alimentos porque ¿qué van a decir mis amigos? No, eso es distinto y vamos a hablar más de ese caso, pero bendecir los alimentos es una obra buena, positiva, piadosa. ¿Okay? Es diferente, tomar cerveza es un acto indiferente.
no tiene valor moral en ese sentido, ¿no? No está mal, no está bueno. Pero bendecir los alimentos en sí es bueno, ¿no? Entonces, el escándalo, normalmente el escándalo que pueden recibir es nada más que se van a burlar de ti, tal vez, pero no es escándalo real, no van a pecar. O si van a pecar, van a pecar contra la caridad contra ti, ¿okay? Pero dicen que podemos una vez o otro sí omitirlo, un acto bueno de esa manera, sabiendo la particularidad de esas personas, ¿no? Si es tan enojado contra Dios que va a empezar a decir tantas blasfemias, pues tal vez es más prudente esa vez evitar darle el pretexto de cometer, aunque tú no estarías culpable por eso. Pero es como medir con prudencia la circunstancia, decir que yo puedo bendecir los alimentos en mi mente, sin hacer ningún acto exterior, esta vez. Pero si se prolonga mucho tiempo, si es alguien con que tengo que vivir por mucho tiempo, no voy a seguir en esa postura por mucho tiempo. Tengo que sacarle de esa situación de ser fácilmente escandalizado. También depende de qué tan grave es la obligación, ¿no? Sí es muy importante bendecir los alimentos, pero no es de la misma gravedad, por ejemplo, de asistir a la misa. ¿Okay? Entonces, sí dicen interesantemente que por la debilidad de una persona, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que leí de una mujer que sabe que ella, aunque no se viste mal, nada de eso, es una ocasión tan escandalosa para un chico en la parroquia, puede llegar a ser permitido para ella no ir a misa unas veces para no estar en su presencia. Llega hasta ahí. ¿Okay? Pero tomando en cuenta de que eso no puede seguir para siempre, ¿no? Entonces, tiene que buscar otra misa, tiene que hacer algo para arreglar la situación, pero es porque el deber de caridad para el prójimo está por encima de cualquier ley positiva. ¿Okay? Y aún la asistencia dominical a misa es ley positiva. ¿Okay? Entonces admite de ciertas excepciones. No estoy recomendando. Yo creo que normalmente sería un pretexto. No puedo ir a misa porque todos me van a estar viendo. Okay. La caridad fraterna obliga a evitarle al prójimo cualquier daño material o espiritual, a no ser cuando hay causa justa y proporcionada para permitirlo, como diremos enseguida. Hay que evitar también el escándalo de los pusilánimes, a no ser que exista grave causa para permitirlo. Nunca es lícito omitir, con el fin de evitar el escándalo, una obra necesaria para la salvación o conculcar un precepto de la ley natural. Nunca podemos hacer un mal para lograr un bien. ¿Okay? No podemos decir, es que tengo que matar a esta persona porque si no lo hago voy a causar escándalo a alguien más. No aplica. Pero algo necesario para la salvación. ¿Okay? Entonces es, por ejemplo, recibir el bautismo. ¿Okay? No podemos decir que no me voy a bautizar
porque mi amigo se va a escandalizar, ¿okay? Porque es necesario para la salvación. Por caridad se deben omitir algunas obras buenas no preceptuadas, ¿okay? Como ayunos voluntarios, misa diaria, si con ellos se evitan males mayores, como disgustos familiares, blasfemias del marido, etc. Hasta que se calmen las pasiones o sea posible reanudar aquellas buenas obras sin estos inconvenientes. La caridad está por encima de todo, y Dios premiará con otros bienes espirituales el mérito de aquellas otras buenas obras sacrificadas en aras de la caridad. Es lícito por cualquier motivo razonable despreciar o prescindir del escándalo fariseico, ¿okay? Porque este escándalo procede de la malicia del escandalizado. Entonces, nadie está obligado a omitir una buena obra de suya indiferente para evitarlo, ¿okay? ¿Entienden la distinción? ¿Okay? De escándalo falsamente recibido hay dos clases, ¿no? Los que se escandalizan por flaqueza, por debilidad, y debemos de tener compasión de ellos y evitar aún obras buenas en consideración suya. Pero del escándalo fariseico nunca estamos obligados, ¿okay? A omitir, porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que no omitió hacer delante de los fariseos como curar a alguien, ¿okay? Porque su escándalo procede de su malicia, malas intenciones, malas disposiciones. Aunque sería excelente acto de caridad omitir alguna vez las acciones buenas o indiferentes no obligatorias, sobre todo si se espera la enmienda de los culpables. Entonces no estás obligado, pero a veces puede ser un acto de caridad. Hay una obligación de reparar escándalo. Una vez enterándonos del escándalo que hemos causado, tenemos que hacer una reparación, ¿no? Entonces si alguien entiende, porque yo tengo permiso de mi doctor de comer carne en Viernes Santo y alguien se escandaliza, tengo la obligación de explicarle por qué lo hice y por qué no debe de entender que no es importante abstenerse de carne en ese día, por ejemplo. Y puede ser por obligación como legal, es decir, cuando el escándalo es público, hay una grave obligación de clarificarlo, de aclararlo. Pero siempre es por caridad. Si el escándalo es en secreto entre pocas personas, la reparación debe de ser también en privado, porque por tratar de reparar un escándalo, dependiendo de qué se trata, podemos causar más escándalo si los demás no están enterados del el primer error que la persona cometió. Dice un ejemplo interesante con el escándalo de concubinato, ¿okay? De que es un impedimento para matrimonio. Hoy es tan común que tal vez tenemos que pensarlo un poco diferente, pero si él está en derecho canónico, sigue estando allí, de que por pública honestidad. Entonces, si unas personas son notorias por vivir en concubinato, pues no pueden casarse legítimamente. Porque por seguir viviendo así, todo el mundo va a pensar, a menos de que hagan una aclaración pública para sacar a los demás de su duda. Sí. Okay. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la modestia.
¿okay? Como un ejemplo muy importante, que es un ejemplo particular de escándalo, pero de importancia particular de hoy, y también nos vincula con el sexto mandamiento. Nada más antes de lo de la modestia, ahorita que mencionó lo del ejemplo de criminal, también había escuchado entonces un caso de escándalo sería que una pareja que tienen un permiso especial y que sí pueden recibir la comunión porque no están pecando, pero públicamente No pueden, sí. no pueden. Entonces ahí también me entra la duda de qué sucede con el pecado para quien juzga, porque tal vez yo me quedo escandalizada si me toca, no sé, ver a una persona que según yo vive en pecado mortal, pero va y comulga. Sí, pero es una diferencia entre escándalo realmente ocasionado y falsamente, ¿no? Entonces, pues, de todos modos, no debemos de estar juzgando a los demás, ¿no? Pero como el shock, digamos, si todos saben que esas personas están viviendo así y no saben de que han hecho un arreglo, ¿no? Que a veces es permitido, si están preparándose para el matrimonio y por causa de los niños pueden recibir un permiso bajo un juramento de seguir viviendo en la misma casa pero en cuartos apartes por un tiempo, por el bien de los niños, evitando ocasiones próximas de pecado. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si todos saben que no están casados y empiezan a comulgar? Entonces es natural que van a pensar, están cometiendo sacrilegio. ¿Okay? Entonces eso es un escándalo realmente ocasionado. Pero lo que sería pecado para el escandalizado es seguir como enojándote de ellos, ¿no? Es una cosa darte cuenta, es otra cosa seguir pensando, buscando, ¿okay? sobre eso. Pero es algo real. ¿Okay? Y sí, a veces lo que pasa en esas situaciones, el sacerdote dice, ok, si ustedes se confiesan regularmente, si viven así aparte, pueden comulgar, pero solamente en privado, ¿no? Como muy antes de la misa o en la semana, no en domingo, para evitar el escándalo público. Vale, y una pregunta. Por ejemplo, si, no sé, vas a hacer algún acto bueno, pero tú sabes que ese acto, un acto de caridad, pero ese acto va a llevar a un escándalo. Por ejemplo, no sé, ir a visitar a una persona, pero en una zona o una hora que no es adecuada, o no sé, algo que tú sabes que va a ocasionar un escándalo. Entonces, ¿qué es mejor? Como que hacer el acto de caridad o cuidarte del escándalo. Y también, bueno, si por ejemplo, si haces el acto de caridad, ¿qué tan culpable eres del escándalo que tú sabes ya que vas a ocasionar? Porque sabes que lo vas a ocasionar. Sí, pues depende de si es obligatorio o no el acto de caridad, dependiendo de quién eres. Por ejemplo, si el acto de caridad es si eres un médico y tienes que salvar la vida de una persona, pues eso es urgente en el momento y es muy necesario. Entonces es como el principio de doble efecto, podemos tolerar cierto escándalo porque en el momento el acto de caridad es tan importante, ¿no? Pero si a veces el escándalo puede ser más grave que el bien que estás tratando de conseguir. Yo me acuerdo de un ejemplo de eso, de un sacerdote. Es interesante, porque él tenía un apostolado de solicitar prostitutas, pero no de hacer nada mal, sino para predicar a ellas. Entonces compró su tiempo, pero luego empezó a tratar de convertirlas y tuvo algo de éxito. Pero el escándalo ahí es muy grave por quién es, ¿no? Y lo que está haciendo. Entonces, yo creo que como sacerdote realmente no puede hacer eso. Tal vez
bajo la dirección de un director que ha probado muy bien su virtud, de escondido puede ser eso. Pero aún ahí el escándalo, el riesgo, la ocasión de pecado es tan grave para él. ¿Okay? Y también la posibilidad de escándalo de que alguien más se va a enterar es tan grave que... hay otra manera de hablar con esas personas, tal vez. Entonces, no es tan inmediato el bien o tan necesario el bien que está tratando de hacer que merece arriesgar el escándalo. ¿Me explico? Ok. Bueno. Dijo Nuestra Señora de Fátima, ayer fue el día el 13 de mayo, más almas se van al infierno por pecados de la carne que por cualquier otra razón. Se introducirán ciertas modas que ofenderán gravemente a mi hijo. Las personas que sirven a Dios no deberían seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Y bueno, entonces la modestia en el vestir es un tema muy controvertido y muy importante, porque hemos perdido mucho hoy en día el sentido de la modestia. Entonces, hablando de la virtud de modestia, necesitamos decir primero que no tiene que ver solamente con la vestimenta. Modestia, según Santo Tomás, incluye todas las maneras con que nos presentamos al mundo. Entonces incluye la vestimenta, también cómo hablamos, cómo actuamos, todo. Y la modestia también no solamente tiene que ver con escándalos de impureza. Hay otros tipos de inmodestia. Es no presentarnos debidamente en la situación en que nos encontramos. Pero probablemente lo más grave es lo que trata contra el sexto y noveno mandamiento. Entonces necesitamos entender algunas cosas. Eso es lo que dice Royal Marine. De suyo el vestido elegante y el ornato discreto de las mujeres nada tiene de pecaminoso, cuando no traspasa los límites de la modestia cristiana. Más aún es conveniente que la mujer cristiana vista con la mayor elegancia posible dentro de la más exquisita modestia, para mostrar con su ejemplo que ambas cosas son perfectamente compatibles. Sin embargo, en la práctica del vestido y ornato de las mujeres constituyen hoy uno de los escándalos más frecuentes y de más amplia y perniciosa influencia. Entonces no debemos de entender por modestia como se visten las musulmanas, ¿no? ¿Cómo se dice? La burka, ¿sí? Que no es elegante en ningún sentido. Aunque curiosamente he visto ahora como anuncios en la calle que se está poniendo de moda estilos musulmanes de vestirse. Qué raro. Pero a lo mejor va a ser más modesto. Pero necesitamos presentarnos bien, no podemos... Faltamos modestia también si no nos arreglamos antes de salir de la casa. Y aunque se cubre completamente, puede faltar modestia por no llegar debidamente según la situación. Yo estaba enseñando en una universidad por poco tiempo, pero porque yo asistí a una universidad en que teníamos que llevar corbata a clase, ¿no? Muy formal. Y llegué a esa universidad como maestro y los muchachos llegan en sus pijamas a clase. Como no es digna de lo que estamos haciendo. Y estaban totalmente cubiertos, pero también
fue inmodesto su manera de vestir. ¿Okay? Santo Tomás dice, para determinar los límites de lo permitido por la moral cristiana y señalar el grado de responsabilidad que alcanza a los que los traspasan voluntariamente, tenemos que atender la intención y el objeto en sí. ¿Okay? Y Padre Royal Marín también dice que va a ser realmente imposible definir precisamente, exactamente las reglas de modestia cristiana, porque hay tanta variedad legítima entre costumbres legítimas, que no estoy hablando de todo lo que es de moda, pero en diferentes culturas, diferentes cosas son aceptables y por eso es tan difícil decir que pecas mortalmente si la falda no alcanza tal medida, ¿no? Eso es difícil, ¿okay? Pero sí podemos hablar de ciertos principios, ¿okay? Y antes de eso también necesitamos entender de que hablando de modestia es diferente para hombres y mujeres, ¿okay? Eso es, no hay razón, no hay sentido en quejarnos de eso como a veces hacen las mujeres. No, diciendo, no es justo, ¿no? Que yo tengo que vestirme o seguir estas reglas porque los hombres son así. Okay. Pues trata eso con Dios, porque es la naturaleza que nos dio desde, y la naturaleza caída desde el pecado original. Y es una verdad que los hombres son más visuales y por eso se escandalizan más fácilmente por lo que ven. Es más difícil que la mujer se escandaliza en esa manera, aunque sí es muy posible. Entonces, normalmente la inmodestia, ¿okay?, de una mujer se trata de no cubrirse debidamente. Mientras la inmodestia, y no hablamos suficientemente de eso tampoco, pero la inmodestia de los hombres de hoy en día es de dos cosas. Es de ser como poco afeminados por preocuparse demasiado por su apariencia, ¿no? Los hombres que tienen que pasar 20 minutos en el espejo con su cabello, no. ¿Okay? Pero por el otro lado también los que no se preocupan nada por su apariencia, ¿okay? Por ejemplo, yo digo, es inmodestia masculina cuando los hombres van a misa como si estuvieran yendo a trabajar en el campo o algo así, ¿no? Porque no están expresando en su apariencia la dignidad de donde están, ¿okay? Y muchas veces es por flojera, ¿no? Es más fácil ponerme la mezclilla y la camisa y ya. Okay. Padre, Ajá. llevar short, un pantalón corto en misa, por ejemplo, en la costa, que hace mucho calor. Pues depende un poco, ¿okay? Por ejemplo, en Francia es muy común que hay grupos de scouts tradicionales y aún los niños acolitan las misas en shorts. Como yo nunca me pondría shorts así, pero es como normal y son shorts elegantes, ¿no? Pero normalmente, especialmente para varones ya adultos, yo creo que los shorts no son de la formalidad que requiere la Santa Misa, ¿no? Y pues si sientes calor, pues piensa en el sacerdote que tiene, además de tiene varias capas de vestimenta, ¿okay? Que la intención puede ser honesta, ¿okay?, cuando busca un fin honesto, ¿okay? Entonces, la mujer cuando quiere adornarse, ¿cuáles son los fines honestos para como arreglarse y querer parecer muy bonita? Para tu esposo. Sí, muy bien. Que agradar al marido, de hecho,
es una falta contra el matrimonio si la mujer no se preocupa nunca para agradar a su marido en ese sentido. Y también para buscarlo, para encontrarlo. ¿Okay? Entonces, hasta cierto punto, sí debe de arreglarse para encontrar un marido, ¿no? Y también para encubrir un defecto natural. No hay pecado con tal que de suyo nada contenga de provocativo o inmoral. Porque a lo mejor va a atraer la atención de los hombres, pero en mala manera, ¿no? Si se viste provocativamente. Es frívola cuando se debe a vanidad, ligereza, jactancia de su belleza. Entonces, yo creo que aquí es donde las mujeres también deben de tener cuidado de llegar a un exceso de preocupación con su apariencia, si es de vanidad, ligereza o jactancia de su belleza. Pero normalmente eso no excede un pecado venial. Es gravemente pecaminoso cuando la intención es seducir al prójimo. ¿Okay? Y eso sí sucede hoy en día comúnmente. ¿Okay? El vestido y adorno puede ser normal cuando ajusta a las legítimas costumbres de la región, lo que llevan corrientemente las personas de buena conciencia. ¿Okay? Entonces no es lo que llevan las personas que vemos en las películas, etc., porque mejor no son de buena conciencia. Y de la misma situación social. Entonces hay variedad según la situación social. No hay pecado al menos de que no haya extendido una moda en sí provocativa. Entonces aquí está diciendo que hasta cierto punto podemos como observar lo que es corriente, pero siempre cuando que sea de buenos morales, ¿no? Puede ser superfluo cuando sin caer de lleno en lo inmoral provocativo, excede los límites del uso corriente y resulta al menos llamativo para la mayor parte de la gente. ¿Okay? Alguien me preguntó si es modesto o inmodesto, por ejemplo, de pintar tu cabello de como, no sé, algo que no es natural. Yo creo que cae aquí, porque sigue, aunque es más y más común, pero para la mayoría, no solamente de los jóvenes de cierto rango de edad, es demasiado llamativo y faltamos la modestia cuando atraemos atención indebida a nosotros. Por eso también cuando preguntan, ¿los tatuajes son morales, inmorales? Pues puede existir una razón para hacerlo, pero yo creo que muchas veces cae en la vanidad y estamos llamando la atención a nosotros, aun si ponemos como una cruz o la Virgen de Guadalupe. ¿Okay? Es otra cuestión si estamos faltando respeto hasta un nivel pecaminoso al cuerpo, no sé, hay debate sobre eso. Pero en general yo creo que uno va a caer en la vanidad por lo menos. Padre, por ejemplo, en la forma de vestir, cada vez es más común que las mujeres vayan más desvestidas. Sí. Eso es lo común. Sí, pero lo común solo no es el criterio, ¿no? Es lo que es común o aceptable, pero de personas de buena conciencia, sin exceder ciertos límites que son fijos. ¿Okay? Entonces, podemos ver ciertos cambios en costumbres de modestia, ¿no? De que había un tiempo cuando la mujer no podía tener revelado ningún parte de su brazo, ¿okay? Pero hay pocos hoy en día que van a pensar que tiene la manga aquí, es indecente, porque a lo mejor
somos menos sensibles. Tal vez es una falta de pudor, pero como así determina un poco la costumbre del tiempo y de la cultura. ¿Okay? También, pues, si vas a Amazonas, obviamente las personas que viven allí tienen, pues, otras reglas o otras costumbres, pero si llevamos eso a una ciudad o otra región, no va a ser aceptable. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de lo que es normal en general. Puede haber excepciones en culturas muy alejadas, muy remotas. Y es una cosa difícil y de prudencia. ¿Hasta qué punto los tiempos pueden determinar un cambio legítimo de lo que es aceptable, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo, de cosas como si es permitido que... Porque para los judíos, por ejemplo, ni podían tener descubierto su cabello. ¿Okay? Pero a lo mejor eso no fue porque causa escándalo en sí, sino es una protección de no llegar más allá. O es un respeto para su marido. O es, no sé, puede haber otras consideraciones que no son cuestiones de pureza tal cual. Padre, mi abuelita platicaba que los jóvenes se sentaban afuera de misa para ver si alcanzaban a verles los tobillos a las mujeres. O sea, que eso era guau. Verle el tobillo a una mujer era guau. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia ¿qué tanto hemos evolucionado en ese rollo? O sea, quizás vamos porque vamos, pues fue subiendo la falda y ahora que te vean el tobillo pues no tiene nada. Entonces, ¿en qué momento? Sí. O sea, ¿cómo se va transformando la mente? O sea, no es el tobillo, es lo que te provoca verlo. Exacto. O sea, la cosa es como mental, pues. ¿Cómo va cambiando? Antes a lo mejor es un escándalo verle el tobillo a una mujer. Ahora porque sale tan fuera de lo normal, ¿no? Ajá, entonces, había un tiempo cuando hubiera sido un gran escándalo ver una mujer en pantalones. ¿Sí? Pero ahora si llevas una falda, todo el mundo piensa que eres protestante o testigo de Jehová. ¿Okay? Hay otras consideraciones allí, pero tienes razón en eso, de que pues lo que estamos cuidando, ¿okay? Son las pasiones desordenadas que tienen que ver con el instinto reproductivo en el hombre. ¿Okay? Tenemos que entender que Dios puso en el principio en el hombre una atracción hacia la mujer. Eso es bueno, santo, etc. ¿Okay? Viene el pecado original y las pasiones se hacen rebeldes. ¿Okay? Y tenemos que cuidarlas, ¿okay? Porque nos llevan a pecar. ¿Okay? Y vemos eso claramente en Génesis, ¿no? Porque se dan cuenta que están desnudos y tienen que ponerse ropa. ¿Okay? Entonces es evidencia de la desorden de las pasiones. Entonces hay ese instinto. ¿Okay? Entonces es hasta qué punto revelar qué, digamos, provoca, ¿okay? esa desorden de las pasiones que nos llevan a pecar, que incita los pensamientos pecaminosos, que producen deseos que nos inducen a pecar. Y yo creo que cuando las costumbres son más conservadoras, ¿okay? Si cuidamos más eso de ni exponer los tobillos, pues no es porque el tobillo es malo, ¿okay?
ni tiene aspecto sexual en sí, ¿okay? Pero es como por ver lo escondido, ¿no? Entonces, en el amor y en el matrimonio hay una entrega de la persona al otro y es una revelación. ¿Okay? Como Dios se revela a nosotros, ¿okay? También en el matrimonio hay un aspecto de eso, pero no es solamente corporal. Eso es lo menos. También es la revelación de la persona. El problema es que cuando ponemos uno por encima de lo más, el menor encima de lo más importante. Por eso es importante la modestia, la castidad y el pudor. Y una cosa que es tan importante como enseñar a sus niñas, las jóvenes, para que entiendan de que, por ejemplo, cuando se venden al mundo así, cuando no tienen secretos, y otra vez puede haber una inmodestia de cómo hablan. ¿Okay? Si sienten una necesidad de decir al primer hombre que tienen un interés en ella, todo lo que lleva dentro de su corazón, eso también es inmodesto. ¿Okay? Pero lo más común, ¿no?, es de querer sentir querido, ¿okay?, atractiva, de que, y sabe de que la mujer tiene ese poder por la condición débil del hombre. Entonces aprovecha indebidamente por como exponerse. ¿Okay? Y por eso necesitamos tener mucho cuidado y como desde chiquitas, ¿okay? Porque aprenden, aunque una niña de 5 años no es provocativa a nadie, no debe de ser, ¿okay? Pero está aprendiendo cosas para toda su vida. ¿Okay? Y entonces, obviamente eso tiene aplicación particular cuando hablamos de playas y albercas y todo eso, que la moda es peor en esos ambientes y el peligro es mayor. De hecho, Royal Marine dice que lo ideal sería regresar a los tiempos en que pues se bañaban completamente separados por el gran riesgo que hay. Y aún más como son las modas. Y aquí necesitamos ser más revolucionarios en tratar de cambiar las modas, aunque vamos a parecer un poco raros en la playa, cubriendo más. Hay que pensar que aunque tal vez siento más cómodo vestiéndome así, si estoy en una playa llevando algo muy modesto y hay 1000 personas allí y cada hombre que me ve empieza a pensar o sentir una tentación contra la castidad, yo tengo culpa por 1000 pecados, tal vez mortales. ¿Okay? Entonces hay mucho para considerar. Tenía un poco más para decir, pero ya. Una pregunta rápida sobre eso. A ver, yo tengo una pregunta. Ajá. Yo trabajo con adolescentes. Entonces, de donde nosotros somos, hay mucho calor. Entonces, ya ven que los adolescentes son algo rebeldes. Bastante, diría yo. Entonces, ahorita hay unos chavillos que van con sus bermudas, no son realmente cortas, sino aquí o algunos acá. Entonces, sus mamás han platicado conmigo. Como que es una manera en la que ellos se sienten como yendo a misa o a la celebración. Entonces, en este caso, yo creo que es prudente mantenerlos un tiempo así. Pues depende de cuánto trato tienes con ellos, ¿no? Porque también tenemos buena oportunidad para decirles que sí, sé que sientes más cómodo así. Pero la dignidad de lo que estamos haciendo en la misa vale el sacrificio, ¿no? Pues, todo el resto del tiempo puedes estar vestido así, pero la misa requiere algo distinto. No podemos hacer lo mismo fuera y dentro de misa.
Otra cosa, perdón por exceder el tiempo, pero es importante, de que ha habido unos estudios, ¿okay? Hay un libro que explica mucho de eso, pero eso es como podemos enseñar eso a los niños o niñas en particular. Pero alguien hizo un experimento, ¿okay? en una clase de adolescentes, ¿okay? Con 2 fotografías, ¿okay? Y empezó por un lado con una fotografía una foto de una mujer bonita vestido en un traje de baño, ¿okay? Y la tarea era, cada persona tenía que escribir la primera característica que le ocurría al ver esa foto. Y por otro lado, una mujer, la misma mujer, pero vestida en un vestido elegante, formal. ¿Okay? Y otra vez, la primera cosa que le ocurre. ¿Okay? Y la diferencia es impresionante, porque de ese lado, cuando se viste bien, escriben adjetivos que reflejan algo que están percibiendo en su alma, características internas, que se ve elegante, digno, inteligente, etc. ¿Okay? Pero, ¿qué creen que pusieron al ver la otra foto del traje de baño? Características físicas. ¿Okay? Entonces, necesitamos decir a las niñas, ¿cómo quieren que te perciban? ¿Quieres ser como un animal? ¿Nada más un cuerpo? ¿O quieren que la gente aprecie quién eres? ¿Qué es más tú? ¿No? Tu alma, por supuesto. ¿Okay? Y obviamente hay las consideraciones de que tienes que guardar esos secretos, esa dignidad para tu marido, para tu matrimonio. Pero todas las mujeres quieren ser bellas, es natural, ¿no? Los hombres quieren ser fuertes, las mujeres bellas. ¿Okay? Pero tenemos que hacer a todos que entiendan de que la verdadera fuerza, fortaleza y la verdadera belleza no está en el cuerpo, eso es secundario, es interno, ¿no? Entonces, como tenemos que enseñar a los niños que no muestres tu fuerza por pelear, sino por ser virtuoso. También a las niñas, no muestres tu belleza por exhibirse, sino por el contenido de tu alma. ¿Okay? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción in Deus Patris et Filii et Spiritus Sancti, llena sobre vos en María Semper. Amén. Muchas gracias.